Hay un tipo de miedo que va más allá de lo que podemos ver, más allá de los monstruos famosos que llenan titulares y portadas de documentales. Es el miedo a lo invisible, a lo que ocurre en las sombras, lejos de la atención de los medios. Porque cuando conocemos a un asesino serial como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, de alguna manera nos sentimos protegidos. Sabemos quiénes fueron, sabemos dónde actuaron, entendemos, o creemos entender, su patrón. Pero, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a alguien que no tiene patrón? A un asesino que se mueve como una sombra, que mata en distintos estados, que oculta pruebas con años de anticipación y que vuelve a su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Ese es el caso de Israel Keyes, un hombre que se propuso ser, en sus propias palabras, el asesino perfecto. Cuando pensamos en los grandes nombres del crimen en serie en Estados Unidos, pensamos en Ted Bundy, el hombre carismático que seducía a sus víctimas, en John Wayne Gacy, el payaso asesino que escondía cuerpos en su sótano, en Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Todos ellos tenían un patrón. Todos ellos fueron identificados, estudiados, retratados en películas y series. Su fama se convirtió en parte de su historia. Israel Keyes, en cambio, nunca buscó eso. No quería titulares. No quería ser recordado. Lo que quería era lo contrario, pasar desapercibido. Su meta era cometer asesinatos y desaparecer, dejando a los investigadores en un callejón sin salida. El FBI, que estudia cientos de casos de asesinos en serie, se enfrentó a algo distinto con Keyes. Cuando fue arrestado en 2012, los agentes descubrieron que no estaban tratando con un asesino común, sino con alguien que había dedicado años a perfeccionar su método. Durante más de 40 horas de interrogatorios, Keyes habló con una frialdad que dejó helados a los agentes. Confesó algunos crímenes, insinuó otros, pero siempre midió lo que decía. Jamás dio información completa. Parecía disfrutar del control, del poder de saber algo que los demás nunca sabrían. El FBI llegó a la conclusión de que estaban frente a uno de los asesinos más meticulosos de la historia moderna. Uno de los rasgos que más desconcertó a los investigadores fue la ausencia de patrón. Los asesinos en serie, según la criminología clásica, suelen repetir un tipo de víctima o de modus operandi: mujeres jóvenes, niños, trabajadoras sexuales, ancianos. Keyes rompía con todo eso. Sus víctimas podían ser hombres, mujeres, parejas, jóvenes o mayores. Lo mismo secuestraba a una adolescente que a un matrimonio de mediana edad. A veces disparaba, a veces estrangulaba, a veces usaba cuchillos. Eso hacía prácticamente imposible vincular sus crímenes. Para la policía de Vermont, por ejemplo, el asesinato de Bill y Lorraine Kerie era un misterio sin explicación. Para la policía de Alaska, la desaparición de Samantha Koenig era otro caso aislado. Nadie podía imaginar que ambos estaban conectados, hasta que Keyes fue arrestado. Otra de las características que lo hicieron único fue su hábito de enterrar kits de asesinato en distintos puntos del país. Imaginemos la escena: un cubo de plástico enterrado en el bosque, en un campo o cerca de una carretera. Dentro, una pistola, un silenciador, sogas, cinta adhesiva, químicos para acelerar la descomposición de un cuerpo, guantes, dinero en efectivo. Keyes preparaba estos kits años antes de usarlos. Luego viajaba miles de kilómetros, los desenterraba, cometía el crimen y volvía a enterrarlos o los abandonaba. Esa previsión le daba una ventaja enorme: nunca cargaba con armas ni materiales sospechosos en aeropuertos o coches alquilados. Todo lo tenía preparado de antemano. El FBI llegó a recuperar algunos de estos kits después de su arresto, pero jamás pudo saber cuántos más quedaron ocultos bajo la tierra. Durante más de una década, Israel Keyes cometió asesinatos sin que nadie sospechara de él.
Vivía como un ciudadano ejemplar, tenía su propia empresa de construcción, era padre de familia, pagaba impuestos, saludaba a sus vecinos. De no ser por un error en el caso de Samantha Koenig, probablemente nunca habría sido atrapado. Y hoy estaríamos hablando de un asesino que todavía podría estar activo. ¿Por qué la historia de Keyes resulta tan perturbadora? Porque nos obliga a aceptar que existen personas capaces de planear el mal con una calma aterradora. No era un asesino impulsivo. No mataba por arrebatos de ira o pasiones incontrolables. Lo hacía con paciencia, como quien sigue un manual. Keyes viajaba, observaba, elegía, ejecutaba y volvía a su vida normal. Esa frialdad es lo que lo convierte en una de las figuras más inquietantes del crimen moderno. En este episodio de Fear Master vamos a recorrer toda su vida y sus crímenes. Desde su infancia aislada en Utah y Washington, pasando por sus años en el ejército, hasta la construcción de su doble vida como empresario y padre. Analizaremos su método criminal, cómo escondía kits de asesinato, cómo elegía a sus víctimas y por qué era casi imposible rastrearlo. Hablaremos de sus crímenes confirmados, en especial el secuestro y asesinato de Samantha Koenig, el error que lo llevó a la captura. Y finalmente, nos detendremos en su suicidio en prisión, en los dibujos de calaveras que dejó en su celda, y en el misterio irresuelto de cuántas víctimas más se llevó a la tumba. Este episodio no es una historia de terror inventada. No es una película. Lo que vamos a relatar es real. Son hechos documentados en expedientes policiales, confesiones grabadas y testimonios de familias que perdieron a sus seres queridos. Escuchar sobre Israel Keyes es aceptar que el mal puede ser frío, calculado y silencioso, que puede estar detrás de la sonrisa de alguien que parece normal, y que, en algunos casos, el mayor peligro no es el monstruo que vemos venir, sino aquel que nunca sospechamos. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978, en Richmond, Utah. Era el segundo de 10 hermanos en una familia que pronto se mudaría a un lugar aún más apartado, los bosques de Colville, Washington. Allí los Keyes construyeron su hogar, una cabaña de troncos sin electricidad ni agua corriente. Para la mayoría de los niños estadounidenses de finales de los 70, la infancia significaba televisión, escuela, parques y vecinos. Para Israel, en cambio, significaba soledad, disciplina rígida y un contacto permanente con la naturaleza salvaje. Su padre, John Jeffrey Keyes, y su madre, Heidi, eran fervientes fundamentalistas religiosos. Rechazaban la educación pública, desconfiaban del gobierno y creían que el mundo exterior corrompería a sus hijos. La vida cotidiana de Israel se reducía a trabajos físicos, cacería y rezos. No había dibujos animados, no había juegos con niños de la misma edad, no había comodidades modernas. Los Keyes educaban a sus hijos en casa, bajo un estricto código moral. La Biblia era el centro de su enseñanza, acompañada de manuales religiosos que exaltaban la obediencia y el sacrificio. En lugar de aprender matemáticas o literatura de forma convencional, Israel creció memorizando versículos, cultivando la tierra y ayudando a levantar cercas. Este ambiente de ultracontrol y aislamiento produjo en él un resentimiento profundo hacia la religión de sus padres. Con el tiempo, ese resentimiento se transformaría en fascinación por lo opuesto, el satanismo y la idea de desafiar las normas impuestas. Además de la religión fundamentalista, la familia Keyes estuvo expuesta a ideologías supremacistas blancas y comunidades con tintes sectarios. Se sabe que convivieron con grupos como los Aryan Nations, y que John Jeffrey buscaba mantener a su familia en un entorno puro y separado de la sociedad. Israel absorbió desde niño una visión del mundo marcada por el odio al diferente y por la idea de que la violencia podía ser un medio de control. Aunque más tarde se distanció de esas creencias, el impacto psicológico de haber crecido en un ambiente tan extremo dejó una huella profunda. Una de las características más perturbadoras de la infancia de Keyes fue su relación con los animales. Desde pequeño aprendió a cazar. Pero mientras otros niños lo hacían como una tradición familiar o para alimentarse, él desarrolló un placer particular en la tortura animal. Vecinos contaron que disparaba a gatos solo por diversión, que amarraba a perros y los hería para ver cuánto aguantaban, que despellejaba pequeños animales vivos. La psicología criminal reconoce este comportamiento como parte de la llamada tríada de McDonald, un conjunto de conductas, crueldad con animales, piromanía y enuresis persistente, que suelen asociarse a futuros comportamientos violentos. En el caso de Keyes, al menos dos de estos rasgos estuvieron presentes.
crueldad con animales e incendios provocados. Otro de sus pasatiempos en la adolescencia era provocar incendios. Testimonios posteriores señalaron que disfrutaba viendo arder pequeños bosques, construcciones abandonadas o incluso propiedades privadas. El fuego, para Israel, no era un accidente ni un juego, era un medio de control y destrucción. Al prender fuego a algo, ejercía un poder absoluto, veía cómo su voluntad se imponía sobre el entorno. Esa sensación de poder sería la misma que buscaría más tarde en sus crímenes. Mientras sus hermanos menores compartían la misma vida de aislamiento, Israel empezó a destacar como alguien antisocial incluso dentro de su propia familia. No buscaba amigos, no se integraba, y cuando estaba con otros adolescentes, los incomodaba con su actitud. Algunos vecinos lo describieron como un joven extraño, con mirada fija, siempre callado, pero que daba la impresión de estar observando más de lo normal. Esa costumbre de analizar en silencio, de medir cada gesto de los demás, sería clave en su vida criminal. Entre 1996 y 1998, cuando tenía entre 18 y 20 años, Keyes cometió uno de sus primeros delitos graves, el secuestro y agresión sexual de una adolescente. En los interrogatorios de 2012, confesó que llevó a una joven hasta el bosque, la amarró y abusó de ella. Después, la dejó libre. Nunca fue denunciado. Nunca fue investigado. Este crimen fue, en sus propias palabras, una especie de entrenamiento. Un ensayo general de lo que años más tarde haría con total perfección. Psicólogos que han estudiado su caso coinciden en que su infancia y adolescencia reunieron varios factores de riesgo. Aislamiento social extremo, lo privó de habilidades sociales normales. Disciplina rígida y religión opresiva, generaron resentimiento y deseo de rebelión. Crueldad con animales y piromanía, expresiones tempranas de sadismo y control. Primer delito sexual, escalada hacia la violencia contra humanos. Todo esto lo convirtió en un joven con características psicopáticas, pero aún invisible para la sociedad. En 1998, con 20 años, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida, se alistó en el ejército. El joven antisocial y violento encontró en el uniforme militar el lugar perfecto para canalizar su disciplina y aprender nuevas habilidades: logística, planificación, supervivencia, uso de armas. Israel Keyes estaba listo para dar el salto de simple adolescente problemático a asesino en formación. En 1998, con apenas 20 años, Israel Keyes decidió alistarse en el ejército de los Estados Unidos. Para alguien que había crecido en aislamiento, sin comodidades modernas, esta decisión fue un cambio radical. Pasó de vivir en una cabaña sin electricidad a integrarse en una de las instituciones más organizadas y exigentes del mundo. Fue asignado a distintas bases militares: Fort Lewis en el estado de Washington, Fort Hood en Texas, y también participó en misiones en Egipto. Permaneció en servicio hasta 2001, con el rango de especialista. Durante esos 3 años, Keyes adquirió no solo disciplina militar, sino también un entrenamiento que perfeccionó sus futuras habilidades criminales. Aprendió logística, uso avanzado de armas, planificación de operaciones y técnicas de supervivencia. Un soldado ejemplar, en apariencia. Los informes oficiales y testimonios de compañeros lo describen como un soldado cumplidor, obediente y sin problemas de conducta graves. No era el más brillante ni el más sociable, pero tampoco daba motivos de sospecha. Era conocido por su carácter reservado. No hablaba demasiado, no se mezclaba en los grupos, no buscaba amistades cercanas. Prefería observar desde la distancia, con esa mirada fija que incomodaba a quienes lo trataban. Algunos lo recordaban como alguien normal, pero extraño en su aislamiento. Otros, como un tipo que se refugiaba en el alcohol cada fin de semana. Durante sus años en el ejército, Israel desarrolló un hábito: el alcohol. Los fines de semana bebía en exceso, a veces hasta perder el control. Aunque nunca fue sancionado, sus compañeros lo recuerdan como alguien que desaparecía en borracheras solitarias, escuchando música oscura y comportándose de manera antisocial. Este contraste, ser disciplinado en servicio, pero autodestructivo en sus ratos libres, muestra el inicio de su doble vida, la fachada de control frente al caos interno que lo consumía. Otro aspecto que llamó la atención de sus compañeros fue su afición por el grupo Insane Clown Posse, una banda conocida por sus letras violentas, satánicas y llenas de referencias macabras. Keyes se identificaba con esas canciones. Para él no eran simple entretenimiento, eran una forma de alimentar su lado oscuro,
una especie de banda sonora para la violencia que ya imaginaba. Más allá de la disciplina militar, el ejército le dio a Keyes un entrenamiento que aplicaría en su vida criminal. Planificación táctica. Aprendió a diseñar operaciones paso a paso. Movilidad. Entendió cómo trasladarse largas distancias sin dejar huellas. Uso de armas. Se convirtió en un experto tirador, capaz de manejar pistolas, rifles y cuchillos con precisión. Supervivencia. Sabía moverse en bosques, campos y zonas rurales durante días. Rutina y control. Aprendió a aparentar normalidad, a seguir órdenes y a ocultar su verdadero yo. Todo esto lo convertiría en un asesino mucho más peligroso que la mayoría. Durante los interrogatorios de 2012, Keyes confesó algo que había hecho antes de alistarse en el ejército: el secuestro y agresión sexual de una adolescente entre 1996 y 1998 en Colville, Washington. La llevó al bosque, la amarró y abusó de ella. Finalmente la liberó. Nunca fue acusado ni investigado. Para los agentes del FBI, este crimen temprano fue la prueba de que ya estaba practicando antes de volverse adulto. En el ejército simplemente perfeccionó las herramientas que necesitaba para dar el salto definitivo al asesinato. Psicólogos que han analizado el caso coinciden en que sus años en el ejército reforzaron su personalidad psicopática. El aislamiento previo se consolidó en una rutina disciplinada. La fascinación por el poder y el control se tradujo en entrenamiento militar. La obediencia al sistema lo hizo aún más experto en ocultar su verdadera naturaleza. Israel Keyes no salió del ejército convertido en asesino, pero sí en un hombre mucho más preparado para serlo. En 2001, dejó el ejército con un historial limpio. No había manchas en su expediente, no había sospechas, no había nada que indicara que ese joven condecorado se convertiría en un monstruo. Volvió a Washington, donde se instaló en la comunidad de Nearby junto a su novia, una mujer nativa, con la que tuvo una hija. Allí comenzó a construir su doble vida perfecta: padre de familia, trabajador, vecino ejemplar, mientras en su interior crecía la necesidad de matar. No hay registros oficiales de sus primeros asesinatos entre 2001 y 2007. Sin embargo, el propio Keyes insinuó durante los interrogatorios que ya había comenzado a matar en esa época. El FBI cree que cometió al menos 11 asesinatos, pero es probable que fueran muchos más. Lo cierto es que en esos años perfeccionó su método: elegir víctimas al azar, actuar lejos de casa, usar dinero en efectivo y nunca repetir patrones. Eran los cimientos del asesino invisible que más tarde sorprendería al mundo. Si algo aprendió en el ejército fue que la clave de cualquier operación es la logística: preparar todo de antemano, anticipar riesgos, dejar la menor cantidad de rastros posible. Keyes aplicó esa filosofía a sus crímenes. En lugar de improvisar, planeaba con años de anticipación. Enterraba armas, silenciadores, sogas y químicos en cubos de plástico. Volvía a ellos años después y los usaba como si nada. Ese nivel de previsión lo convertía en un enemigo casi imposible de atrapar. Cuando Israel Keyes salió del ejército en 2001, no era simplemente un joven de 23 años con experiencia militar. Era un hombre que había encontrado la herramienta perfecta para canalizar su oscuridad. Había aprendido a matar con precisión, a planear con paciencia y a ocultar su verdadera naturaleza tras una fachada impecable. El siguiente paso sería mudarse a Alaska, montar una empresa de construcción y convertirse en el ciudadano ejemplar que nadie sospecharía. Mientras tanto, en la sombra, se transformaría en uno de los asesinos más meticulosos del siglo XXI. En 2007, Israel Keyes se mudó a Anchorage, Alaska, con su pareja e hija. Allí abrió su propia empresa, Keyes Construcción, una pequeña compañía dedicada a remodelaciones y trabajos de carpintería. A ojos de todos era un vecino tranquilo, educado, trabajador. Sus clientes lo describían como cumplidor, organizado y atento. Pagaba sus impuestos, asistía a reuniones escolares y parecía llevar una vida perfectamente normal. Esa fachada era parte esencial de su estrategia. Nadie sospecharía que ese hombre amable y padre de familia era un asesino en serie. Keyes dedicaba tiempo a su hija. Iba a eventos escolares, la llevaba a pasear y se preocupaba por su educación. En las fotos familiares, aparece sonriente, como cualquier otro padre. Este contraste con su vida secreta es lo que hace aún más perturbadora su historia. Podía pasar de construir una terraza para un cliente a planear un asesinato a 3000 kilómetros de distancia, todo sin que nadie notara la diferencia.
Lo más escalofriante de su método fueron los llamados murder kits, kits de asesinatos. Usaba cubos de plástico de 5 galones. Dentro guardaba armas de fuego, a veces con silenciadores, sogas, cinta adhesiva, guantes, químicos como drano, dinero en efectivo y hasta balas pequeñas. Los enterraba en distintos lugares de Estados Unidos, bosques, campos, zonas rurales, incluso cerca de carreteras poco transitadas. Estos kits podían permanecer años bajo tierra. Keyes viajaba, los desenterraba, cometía el crimen y luego volvía a enterrarlos o los abandonaba. El FBI recuperó algunos tras su arresto, pero hasta hoy se desconoce cuántos más siguen ocultos en distintos estados. Keyes tenía una regla: nunca mataba en Alaska, donde vivía. Para evitar sospechas, viajaba miles de kilómetros. Volaba a otro estado, alquilaba un coche y se desplazaba hasta la zona donde había escondido un kit años antes. Siempre pagaba en efectivo, apagaba su celular y evitaba dejar rastro digital. Sus viajes parecían vacaciones o visitas familiares. Para su pareja y su hija, era normal que se ausentara unos días. Nadie sospechaba que en realidad estaba buscando víctimas. Otro rasgo único de Keyes era la ausencia de patrón. Mientras otros asesinos tenían un tipo de víctima específico, jóvenes, niños, mujeres solitarias, él mataba al azar. Podía ser un hombre, una mujer, una pareja o incluso un anciano. Eso confundió a los investigadores. No había forma de conectar los casos. Un matrimonio desaparecido en Vermont no tenía nada en común con una joven secuestrada en Alaska. Esa falta de conexión lo convirtió en un fantasma para las autoridades. Después de cometer un asesinato, Keyes volvía a su vida normal como si nada. Regresaba a Anchorage, trabajaba en su empresa, pasaba tiempo con su hija. La capacidad de desconectar de sus crímenes y seguir con su vida cotidiana demuestra un nivel extremo de psicopatía. No sentía culpa ni remordimiento. Para él, matar era una tarea más, algo que planeaba, ejecutaba y archivaba en su mente. Uno de los mejores ejemplos de su método fue el asesinato de Bill y Lorraine Kerie en Vermont en 2011. Años antes, había enterrado un kit en la zona. Voló a Chicago, alquiló un coche y condujo más de 1500 kilómetros hasta Vermont. Observó la casa de los Kerie, un matrimonio de mediana edad que vivía en un vecindario tranquilo. Una noche, irrumpió en la vivienda, los secuestró y los llevó a una granja abandonada. Allí disparó a Bill y violó y estranguló a Lorraine. Después desapareció sin dejar rastro. Los cuerpos nunca fueron encontrados. La policía local quedó desconcertada. No había motivo, no había conexión, no había pruebas. Para ellos era un caso imposible. Para Keyes, fue simplemente otra misión cumplida. Durante años, Keyes logró mantener su doble vida. Sus vecinos en Alaska jamás imaginaron que ese hombre amable que reparaba casas escondía cubos con armas y sogas en distintos puntos del país. Lo que lo hacía tan peligroso era justamente su capacidad de pasar desapercibido. No era excéntrico, no era extravagante, no llamaba la atención. Era normal, invisible. Los expertos en criminología coinciden en que el caso de Keyes es especialmente inquietante porque rompe con los patrones clásicos de los asesinos seriales. No buscaba notoriedad. No tenía un tipo de víctima. No actuaba por impulsos, sino por planificación. No dejaba rastros. Era, en cierto modo, el asesino perfecto. Si no hubiera cometido un error en el secuestro de Samantha Koenig, probablemente jamás habría sido capturado. Mientras perfeccionaba sus métodos, Israel Keyes seguía siendo, para todos los que lo rodeaban, un padre responsable y un trabajador incansable. Ese contraste, la vida normal frente a los crímenes atroces, es lo que hace su historia aún más aterradora. Porque nos recuerda que, a veces, el monstruo puede estar detrás de la sonrisa más común. La noche del 1 de febrero de 2012. Era un jueves frío en Anchorage, Alaska. Samantha Koenig, de 18 años, trabajaba en un pequeño kiosco de café llamado Common Grounds Espresso. Como muchas adolescentes, tenía planes, sueños y rutinas. Aquella noche, lo único que quería era terminar su turno y volver a casa. Pero esa noche, Israel Keyes decidió que Samantha sería su siguiente víctima. Keyes había pasado días observando el kiosco. Sabía que Samantha trabajaba sola en turnos nocturnos y que el lugar tenía pocas medidas de seguridad. Vestido de negro,
con un pasamontañas y un arma en mano, se acercó a la ventanilla del kiosco poco antes de las 8 de la tarde. Fingió ser un cliente, pidió un café y, cuando Samantha se giró para prepararlo, sacó su pistola y la amenazó. Le ordenó apagar las luces, entregar el dinero y salir del kiosco. La joven, aterrorizada, obedeció. Keyes la obligó a caminar hacia un estacionamiento oscuro donde tenía su vehículo preparado. Samantha desapareció en cuestión de minutos. Cuando la familia de Samantha notó que no había regresado a casa, alertó a la policía. En pocas horas, la desaparición se convirtió en noticia local. Anchorage, una ciudad relativamente tranquila, entró en estado de alerta. Los primeros indicios eran confusos. No había señales de pelea, no había testigos claros. Solo una cámara de seguridad captó la silueta de un hombre encapuchado llevándose a la joven. Lo que ocurrió después es uno de los episodios más macabros de la historia criminal reciente. Keyes llevó a Samantha a su casa, donde vivía con su pareja y su hija. Las encerró en otra habitación, puso música fuerte y mantuvo a Samantha atada en un cobertizo. Durante horas, la agredió sexualmente y la mantuvo cautiva. Al día siguiente, sin mostrar remordimiento alguno, la estranguló hasta matarla. La frialdad de su acción demuestra hasta qué punto era capaz de compartimentar su vida. Mientras su hija jugaba en una habitación cercana, él estaba cometiendo un asesinato en su patio trasero. Lo más perturbador ocurrió después de la muerte de Samantha. Keyes había planificado no solo el secuestro, sino también un elaborado engaño. 2 semanas después del crimen, envió un mensaje a la familia Koenig exigiendo un rescate. Junto con el mensaje, entregó una fotografía de Samantha aparentemente viva, sosteniendo un periódico con fecha reciente. La imagen dio esperanza a la familia y a las autoridades. Parecía que aún había una posibilidad de rescatarla. Pero la verdad era mucho más siniestra. En la foto, Samantha ya estaba muerta. Keyes había usado maquillaje para simular que estaba viva y había colocado el periódico en sus manos rígidas. Keyes exigió un rescate de $30,000. La familia, desesperada, logró reunir el dinero y lo depositó en la cuenta indicada. Keyes retiró el dinero en varios cajeros automáticos mientras viajaba por diferentes estados. Apareció en cámaras de seguridad en Arizona, Nuevo México y Texas, siempre usando un pasamontañas. El FBI rastreó cada movimiento, siguiendo las transacciones y analizando las grabaciones de los cajeros. Poco a poco, fueron cerrando el cerco. Hasta ese momento, Keyes había sido un asesino invisible. Pero esta vez cometió un error. Usó la tarjeta de débito de Samantha en múltiples estados. Esa huella digital permitió al FBI rastrear sus movimientos y ubicarlo en Lufkin, Texas, el 13 de marzo de 2012. Fue arrestado en una estación de servicio, después de una persecución breve. En su coche encontraron mapas, dinero en efectivo, una pistola y un disfraz. Por primera vez, el asesino invisible tenía nombre y rostro. El interrogatorio. Tras su arresto, Keyes fue trasladado de vuelta a Anchorage. Allí comenzaron una serie de intensos interrogatorios que sumaron más de 40 horas de grabaciones. Los agentes del FBI describieron a Keyes como frío, calculador, manipulador. Respondía con calma, a veces con ironía, nunca mostrando arrepentimiento. Confesó el secuestro y asesinato de Samantha Koenig, describiendo con detalle cómo la había retenido, asesinado y desmembrado antes de arrojar su cuerpo al lago Matanuska. Pero no se detuvo ahí. También admitió haber matado a Bill y Lorraine Kerry en Vermont, un caso que hasta entonces estaba sin resolver. Y dejó caer un dato aún más perturbador. Había matado a muchas más personas en distintos estados. El rompecabezas del FBI. Para los investigadores, fue como abrir una caja de Pandora. De pronto, entendieron que los crímenes de Keyes no eran aislados. Estaban frente a un asesino en serie que había actuado durante más de una década en distintos estados sin dejar pistas. El FBI inició una investigación a nivel nacional. Buscaron coincidencias en casos sin resolver, analizaron desapariciones misteriosas y trataron de vincularlo con escenas de crimen que encajaran con su perfil. El mayor obstáculo fue que Keyes no seguía un patrón. Sus víctimas eran aleatorias, su modus operandi variaba y sus viajes lo hacían prácticamente imposible de rastrear. Las confesiones a medias. Durante los interrogatorios, Keyes jugó con los agentes. A veces daba información detallada, otras veces respondía con evasivas.
Parecía disfrutar de tener el control, de decidir qué revelar y qué callar. Dijo que había matado a personas en Nueva York, Washington, Vermont y otros estados. Pero nunca ofreció nombres ni ubicaciones concretas. El FBI cree que pudo haber asesinado al menos 11 personas, pero la cifra real probablemente sea mucho mayor. Finalmente, gracias a la confesión de Keyes, las autoridades encontraron el cuerpo de Samantha Koenig en el lago Matanuska, bajo una capa de hielo. La noticia devastó a la familia y a la comunidad de Anchorage. La esperanza que habían tenido al ver la foto se transformó en dolor y rabia. El funeral de Samantha fue multitudinario. Su caso marcó profundamente a Alaska, un lugar que hasta entonces se consideraba relativamente seguro frente a crímenes de esa magnitud. Tras su arresto, Keyes enfrentaba cargos por secuestro y asesinato. El juicio prometía ser largo y mediático. Pero Keyes no estaba dispuesto a exponerse. Sabía que, tarde o temprano, sería condenado a muerte o a cadena perpetua. Y tomó una decisión drástica: no dejar que nadie tuviera la última palabra sobre su vida. El 2 de diciembre de 2012, menos de un año después de su arresto, Israel Keyes fue hallado muerto en su celda del centro de detención de Anchorage, Alaska. Se había cortado las muñecas con una hoja de afeitar y al mismo tiempo, se ahorcó con una sábana. Un plan doblemente macabro para asegurarse de que nadie pudiera detenerlo. Con este acto puso fin a su vida y, lo más importante, a cualquier posibilidad de que la justicia revelara la magnitud real de sus crímenes. Con él murieron secretos que jamás serán conocidos. Junto a su cuerpo se encontró una carta escrita con sangre. No era una confesión ni un pedido de perdón. Era un texto enigmático, poético y cargado de metáforas violentas. Hablaba de muerte, de dolor y de unirse a las tinieblas, como si quisiera dejar un epitafio personal. Los investigadores analizaron cada palabra en busca de pistas sobre nuevas víctimas, pero no hallaron nada concreto. La carta fue, una vez más, un acto de control, dar un mensaje, pero sin ofrecer respuestas. Lo que más perturbó a los agentes fueron los 11 dibujos de cráneos encontrados bajo su cama, trazados con su propia sangre. Cada calavera parecía distinta, y una de ellas llevaba escrita la frase "We are one", somos uno. El FBI interpretó estos dibujos como una representación de sus víctimas. Coincidía con el número de asesinatos que había confesado, aunque nunca dio detalles de todos ellos. ¿Eran 11? ¿Eran más? Con su muerte, esa duda quedó para siempre sin respuesta. El suicidio de Keyes fue una victoria para él y una derrota para la justicia. Durante los interrogatorios había revelado apenas fragmentos de verdad, jugando con los investigadores, decidiendo qué contar y qué ocultar. Se sabe que enterró murder kits en varias zonas de Estados Unidos, algunos recuperados, otros posiblemente aún ocultos. Hoy en día, se cree que podrían existir víctimas sin identificar que jamás serán vinculadas oficialmente a él. El rompecabezas de Israel Keyes nunca se completará. A diferencia de otros asesinos en serie, Keyes no buscaba fama ni notoriedad. No quería convertirse en leyenda, ni aterrorizar con cartas como el hijo de Sam, ni dar entrevistas como Bundy. Su meta era desaparecer. Su método lo hizo único. Planeaba con años de anticipación. Enterraba arsenales en cubos de plástico. Escogía víctimas al azar. Regresaba a su vida cotidiana sin dejar rastro. Esa invisibilidad fue su mayor arma, y también lo que lo convirtió en uno de los asesinos más peligrosos del siglo XXI. El caso de Israel Keyes nos recuerda que el mal no siempre se presenta con máscaras grotescas ni con señales evidentes. A veces es frío, calculador, paciente. A veces se esconde en la rutina de un hombre aparentemente normal, en el padre que lleva a su hija al colegio, en el vecino que saluda con una sonrisa. Ese es el verdadero terror que deja su historia. Los monstruos más peligrosos pueden ser invisibles. Hasta aquí la historia de Israel Keyes, el asesino invisible. Un hombre que perfeccionó el crimen anónimo, que cazó sin patrón y que murió dejando tras de sí un rompecabezas imposible de resolver. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fear Master. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte ningún caso más. Recuerda, el mal acecha en los lugares más inesperados, y a veces, puede estar detrás de la sonrisa más común. Soy Fear Master y este ha sido otro viaje al lado más oscuro de la mente humana. Nos vemos en el próximo episodio.